Hola, espero se encuentren muy bien. El tema del que hoy me corresponde hablar es la discapacidad sensorial visual. Vamos a ver un poco qué es, cómo se provoca y cómo podemos ayudar a estas personas a integrarse un poco mejor a nuestra sociedad. A modo de introducción, vamos a ponernos a pensar un poco en los sentidos. Yo creo que si les pido que me mencionen un sentido, el primer sentido que se les viene a la mente es la vista. La visión es nuestra principal fuente para adquirir información y es de la forma más sencilla en que podemos engañar el ojo. La visión es muy engañosa en muchas formas porque el ojo percibe ciertas cosas que nosotros a veces no, y por ello también es importante tomar en cuenta que la visión nos puede fallar con respecto a lo que nosotros sintamos. La percepción tiene que ver mucho con todo lo que nosotros adquirimos, pero también es algo muy curioso que conforme nosotros nos sintamos es lo que nosotros estamos viendo. Pongo un ejemplo para esto. Cuando una mujer se siente, bueno, cuando una mujer fue engañada por un hombre y siente que nunca existirá esa confianza, no importa en dónde esté, en cada esquina lo va a ver con otra mujer. Y probablemente no sea así, probablemente siempre sea un hombre que se parezca a su esposo y simplemente en su mente el dolor que le ha causado toda esa infidelidad hace que su vista le engañe. Entonces yo me pregunto, ¿y si no confiáramos solo en lo que vemos? ¿Qué pasaría si realmente buscamos un todo y no solamente una pequeña parte de lo que estamos viendo? ¿O no nos basamos solamente en lo que vimos? Me lleva a pensar en las personas con discapacidad visual. No solamente aquellas que nacen con esta discapacidad, sino aquellas que por X o Y razón tienen un accidente y ahora no tienen la visión para basarse solamente en ella. Normalmente nosotros dejamos de lado los demás sentidos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que degustamos. Normalmente no es parte de nuestra fidelidad a lo que creemos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con este tipo de personas que tienen eh, o que adquieren más bien una, una discapacidad? En esto justamente se basa mi trabajo, se basa en explicar un poco de qué es una discapacidad visual y en especial qué podemos hacer para ayudar a estas personas que por alguna circunstancia de la vida adquirieron esta discapacidad. Para hablar de qué es la visión, no solamente quiero decir qué es como concepto, sino hablar un poco de todos los órganos que tienen que ver con la anatomía de la visión en sí, o con la anatomía del ojo, para poder hablar de la visión. La visión es el sistema sensorial considerado como el más importante del ser humano. Al ser un sistema, posee varias partes que lo componen, como lo son la córnea, la pupila, el iris, el nervio óptico, la retina, el cristalino y entre otros que ahorita mencionaremos y definiremos. Para hablar de la anatomía del ojo, voy a empezar con la esclerótica. Esta es la parte blanca de nuestro ojo formado por colágeno, cuya función es proteger y regular el paso de la luz. La córnea es un tejido transparente que consta de capas que son epitelio, membrana de Bowman, estroma, membrana de Descemet y endotelio. Su función es la protección del contenido intraocular y la refracción de la luz. También lo forma la coloides, que son unas membranas oscuras ubicadas entre la esclerótica y la retina, que están encargadas de nutrir la retina a través de los vasos sanguíneos. El cuerpo capilar son fibras musculares que ayudan al cristalino a mantener su forma. Además cambia el tamaño de la pupila y forma al cristalino cuando se enfoca un objeto. La pupila es la parte negra del ojo ubicada en el iris, que se contrae y dilata para controlar el paso de la luz. El iris es el círculo coloreado alrededor de la pupila. Esta área permite que la pupila se dilate. La retina, por su parte, percibe los estímulos luminosos mediante células receptoras. Los bastones son los encargados de recibir la intensidad de la luz y los conos reciben el color.
El humor acuoso es un líquido acuoso, para la redundancia, entre la córnea y el cristalino. Su función es mantener la forma convexa en la córnea. El cristalino es el lente natural que tiene nuestro ojo y que con el paso del tiempo pierde elasticidad y se opacifica, formando lo que conocemos como cataratas. Su función es regular el enfoque, permitiendo mayor o menor nitidez. El humor vítreo es el líquido gelatinoso que se encuentra en la mayor parte del globo ocular. Mantiene su forma redonda entre la retina y la parte posterior del cristalino. Y finalmente, el nervio óptico es quien se encarga de enviar señales e información del ojo al cerebro para ser procesado en la corteza visual, el hipotálamo y el lóbulo occipital. La visión comienza en la retina, una capa de varios tipos de neuronas que se encargan de transformar la luz e impulsos eléctricos. Los bastones responden ante los niveles de luz y los conos ante los colores. Cuando la luz pasa por la córnea y el cristalino a través de la pupila, se forma una imagen invertida y real en la retina. Este estímulo es llevado por el nervio óptico a la corteza cerebral, donde se hace la interpretación del mensaje a través de un proceso psíquico-químico, según la mayoría de las teorías. Esto es básicamente lo que es la visión, y es aquí donde también contribuye un poco nuestra área mental. Cuando se habla de un proceso psíquico-químico, es nuestro cuerpo de manera biológica actuando, pero también lo que nosotros percibimos, lo que recibimos como mensaje. Entonces, como la mayoría de las teorías lo sostienen, este estímulo que recibimos es la interpretación del mensaje que nosotros procesamos en nuestra mente. Entonces, si ese es el concepto de la visión, ¿qué será la ceguera o la deficiencia visual? Bueno, es importante aclarar la diferencia entre ambas, porque ceguera no es lo mismo que deficiencia visual. Primero, ambas son consideradas una discapacidad en tanto afecten la función normal del individuo en su desenvolver cotidiano. Es decir, que puede ser que sí podamos ver, pero no veamos completamente bien, o que del todo no podamos ver, pero ambas son discapacidades cuando afectan a nuestro desarrollo normal, a nuestro desarrollo cotidiano. Segundo, al darse de diferentes formas, puede existir la posibilidad de que una discapacidad sea adquirida con los años y no necesariamente que una persona nazca con ceguera. Puede que, por supuesto, existan casos en donde nacen con algún problema y esto les produzca la ceguera o la deficiencia visual, pero también por muchísimas y diferentes circunstancias, desde un accidente hasta algo genético, se dé una ceguera o una deficiencia visual a lo largo de nuestra vida. Es trascendental resaltar que la ceguera es la falta de visión. Aquellos que distinguen la luz, pero no las figuras, es decir, yo puedo saber cuándo está de día o cuándo está de noche, pero no logro identificar qué personas están en la habitación, qué muebles hay en la habitación, si estoy solo o no estoy solo, etc. Esto es la ceguera, son aquellas personas que no logran ver absolutamente nada o solamente perciben la luz y la oscuridad. Por su parte, la deficiencia visual se caracteriza por aquellas personas que con ayuda y corrección logran tener una visión adecuada, o quienes logran ver con dificultad, pero distinguen más que solo la luz y la oscuridad. Es decir, que por lo menos ven manchones, por lo menos ven formas de alguna cosa que esté en la habitación donde ellos están, que no solamente ven si está encendido o apagado, por decirlo de alguna manera, sino que logran identificar, ok, yo tengo algo aquí en la par mía porque puedo ver esta forma, no sé qué es, pero sé que hay algo. Esto en casos muy severos. Hay otros casos menos severos en los cuales pueden identificar con ayudas médicas, incluso pueden ser operaciones, lentes o etcétera, cualquier ayuda que les pueda ayudar en cuestión de visión para poder identificar o ver como se supone que debe ver una persona, entre comillas, normal. En la mejor de las condiciones, algunas de ellas pueden leer letra impresa, cuando esta es de suficiente tamaño y claridad, pero generalmente de forma más lenta, con un considerable esfuerzo y utilizando ayudas especiales. Es necesario también aclarar que existe la visión central y la visión periférica.
La central la utilizamos para ver objetos de frente a nosotros y la periférica lo que se encuentra de lado, arriba y abajo de nosotros. Las personas con deficiencia visual, a diferencia de aquellas con ceguera, conservan todavía un poco de estas visiones para realizar tareas cotidianas como desplazarse o tomar objetos. Entonces, retomando, una ceguera es la falta total de visión. Sin embargo, una deficiencia visual, todavía con ayuda, puede verse algo o puede intentarse llegar a una cierta normalidad, como el ejemplo que puse, con respecto a leer letra impresa. Entonces, definiendo lo que es ceguera y una discapacidad, entonces, ¿qué realmente es la discapacidad visual? Bueno, existen diferentes parámetros para determinar la falla parcial o total de la visión. La discapacidad se puede definir como la consideración a partir de la disminución total o parcial de la vista. Se puede determinar desde la capacidad lectora, desde cerca o lejos, hasta pruebas más avanzadas. En las pruebas más sencillas es la necesidad de no poder bien incluso llevando lentes o con otras ayudas ópticas, o en caso más extremo, no tener nada de visión. Esta pérdida grave de funcionalidad de la visión se va a manifestar en limitaciones muy severas de la persona para llevar a cabo de forma autónoma sus desplazamientos, las actividades de la vida diaria o el acceso a la información. Para cuantificar el grado de ceguera o deficiencia visual se utilizan dos variables. La primera es la agudeza visual y la segunda el campo visual. La agudeza visual es la capacidad de percibir la forma y figura de los objetos, además de poder discriminar sus detalles. La agudeza se mide con exámenes como optotipos y paneles de letras o símbolos, que son los exámenes que todos conocemos y que en algún momento nos han hecho. En estos la persona debe estar a 6 metros de la tabla, se le solicita cubrirse un ojo con la palma de la mano, o con un pedazo de papel, o con una paleta pequeña, mientras lee en voz alta la línea más pequeña de las letras que pueda haber en la tabla. Los números, líneas o imágenes se utilizan para personas que no pueden leer, especialmente con los niños. Por otra parte, el campo visual es la capacidad de percibir los objetos situados fuera de la visión central. Se realiza a través de una prueba llamada campimetría. La campimetría permite detectar patologías como el glaucoma, otras enfermedades que pueden afectar el nervio óptico, como drusas papilares, la neuritis óptica, que es la inflamación, o aquellas producidas por un traumatismo. La retinosis pigmentaria, enfermedades vasculares de la retina como trombosis venenosas o retinanias, e incluso tumores cerebrales. La prueba se realiza en una sala con luz tenue. El paciente se sienta frente al campímetro y sus ojos son estudiados de manera independiente, con una duración aproximada de 5 minutos por ojo. El campímetro computarizado toma como referencia el campo visual central del paciente y va emitiendo luces o pequeños destellos en el campo visual periférico. Estas pruebas son básicas para el diagnóstico de la ceguera o de la discapacidad y en qué grado está cada una. Una vez realizadas estas pruebas y una vez sabiendo qué tal o qué tanto es el grado de la discapacidad en la visión, es importante que nosotros como terapeutas, si llegan a nuestra terapia un tipo de persona que tuvo un accidente, que por X o Y razón tiene esta discapacidad y ahora tiene problemas emocionales o tiene problemas con autoestima o etcétera, es importante que tomemos conciencia de ellos. Nosotros como terapeutas tenemos que ayudarles, no podemos evidentemente devolverles la visión, pero sí podemos devolverles la confianza en sí mismos. Y algunas de las recomendaciones que encontré para poder ayudarles son las siguientes. Primero, hay que mantener una actitud de respeto. Cuando se da una discapacidad visual, si es muy grave, si realmente la persona no puede desenvolverse de manera autónoma, siempre debemos preguntarles si quieren la ayuda o si la necesitan. No podemos asumir que ellos necesitan de nuestra ayuda. Muchas veces se van a sentir mal porque forzamos esa ayuda que no es necesaria y se van a sentir inútiles, y realmente no son inútiles, simplemente ahora tienen que adaptarse a una nueva normalidad que es su normalidad ahora,
de tener esta discapacidad. Ellos podrán resolver las cosas de una manera diferente. Lo que me lleva al siguiente punto, que es evitar la sobreprotección. Y esto en especial hay que enseñárselo a los padres cuando lleguen a las consultas. Es dejarlos ser ellos mismos y que resuelvan sus problemas a su manera. Si realmente necesitan la ayuda, pues se les brinda. Pero hay que dejarlos que experimenten, que vean cómo pueden resolver su problema, cómo pueden pedir ayuda si es que la necesitan, o poder ellos a su forma cumplir con el objetivo que necesitan alcanzar. El punto número 3 es no generalizar. El comportamiento de una persona con deficiencia visual no tiene por qué ser igual al de otra. No necesariamente porque yo trabajo con niños que tienen esta discapacidad, todos me van a actuar de la misma manera. Cada quien tiene su personalidad, cada quien tiene sus gustos, cada quien tiene su percepción, y esto influye en cómo resolvemos los conflictos, en cómo nos desenvolvemos, en cómo nos gustan las cosas. Y yo no puedo tratar a una persona igual que a otra. No por el hecho de que estén discapacitados significa que todos están iguales. Otro punto muy importante es la comunicación. Tenemos que hablar en un tono normal, despacio y claro. No porque estén ciegos significa que están sordos. No porque estén ciegos y no puedan ver mis labios significa que no me puedan escuchar. No porque estén ciegos significa que yo tengo que hablarles de una manera diferente, como si tuvieran algún retraso de alguna forma cognitiva. Siguen siendo personas que se comunican de manera totalmente normal, simplemente tienen una discapacidad. Tenemos que ser específicos y precisos con el mensaje, y esto sí es muy importante, porque el hecho de que ellos no puedan tener una visión adecuada les impide que yo les diga, pásame esa cosa. ¿Cuál cosa en específico? Yo tengo que decirle, mira, ¿me puedes pasar el celular que está al frente tuyo, que está en la mesa? Entonces ahí sí, el mensaje fue específico y fue claro, fue preciso. En esto no es por menospreciarles, sino al contrario, para darles una ayuda de cómo quiero involucrarlos en la ayuda que quiero que me den, pero a la vez siendo precisa, porque muchas veces los podemos hacer sentir mal debido a que ellos pues antes tenían una visión y ahora resulta que no la tienen, en el dado caso, ¿verdad? Si es una persona con ceguera desde que nació, pues no aplica. Pero si hablamos de un paciente que estamos trabajando en su autoestima y le estamos dando este tipo de ejemplos de páseme ese, deme ese chunche, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo adecuado, no es lo correcto. Es preferible emplear una exclamación más informativa como alto, con el fin de evitar que siga avanzando, y explicarle después verbalmente el peligro de ayudarle para que pueda evitar ese peligro. Por ejemplo, si yo estoy caminando con esa persona y le pego un grito, la voy a exaltar, la voy a asustar. La persona no está viendo evidentemente lo que está al frente, no sabe si hay un hueco en el camino, no sabe si hay un obstáculo, no sabe nada porque no puede verlo. Entonces yo nada más le digo, espera un momento, alto, no, deje de caminar, etcétera, de una forma en que yo no la asuste, pero que le pueda ayudar a la persona a percatarse y a evitar el obstáculo para que no se lastime. Hay que hablarles dirigiendo nuestra mirada a su cara, por más que ellos no nos vean. Es parte de una actitud de respeto. No por el hecho de que no me estén viendo no significa que no me están prestando atención. Avisarle a la persona cuando entramos a una habitación o cuando la abandonamos, porque justamente la cuestión del respeto, ellos no necesariamente pueden diferenciar las figuras, no necesariamente pueden diferenciar qué hay a su alrededor, y probablemente se empiecen a hablar y están hablando solos, y qué feo se van a sentir cuando se den cuenta que están solos. Comunicar si es necesario qué se está haciendo o qué se va a hacer. Por ejemplo, mira, me voy a levantar un momento para tomar para tomar el celular, por poner un ejemplo, y la persona estaba en medio del camino, entonces para no pasarle por encima y para que no sienta nada más mis pies pasar, quién sabe ni qué va a sentir, pues se le comunica solamente si es necesario. Algo muy importante que hay que enseñarle a las familias es organizar el entorno. Ellos estudian el medio en el que están, el ambiente en el que están, entonces yo no puedo estar haciendo cambios constantemente. Yo le tengo que ir guiando, aquí está la mesa, aquí está el escritorio, aquí están las sillas, aquí está la cama, para que sepan más o menos en su mente cuál es el mapa de la habitación en el que están.
Las sillas siempre deben estar colocadas debajo de las mesas, bien pegaditas a la pared, si puede ser posible. Y no tienen que estar dispersas por la habitación. Si la persona sabe que la mesa está ahí, va a saber que las sillas están dentro de la mesa. Entonces va a poder pasar con confianza y no va a tener que estar dando golpecitos o tener que estar con la inseguridad si se va a caer o no. Hay que hacer contraste entre los objetos para aquellas personas que sí tengan resto visual y que puedan verlas. Por ejemplo, tener muebles oscuros y una pared clara, que van a hacer ese contraste, o al revés, tener una pared oscura y muebles claros, para que la persona pueda discriminar hasta cierto punto hasta donde le dé su visión para poder movilizarse o ver los objetos y de no tener accidentes. Y entre estas recomendaciones existen muchísimas más. En internet hay muchas páginas que nos ayudan a cómo darles una adecuada ayuda a las personas con discapacidad visual. Pero lo más importante de todo, creo que es el hecho de tratarlos como personas. Si tienen una discapacidad por X o Y razón, no hay por qué tratarles diferente. No hay por qué tratarles como si fueran fenómenos, como si ahora no pudieran hacer nada, como si estuvieran total y absolutamente inválidos, sino al contrario, hay que motivarles, en especial nosotros como terapeutas, hay que enseñarles que aún tienen valor, que aún son personas que a pesar de su condición siguen siendo humanos, siguen siendo personas capaces de nada más que con una adaptación diferente. A modo de cierre, a modo de conclusión, yo creo que es muy importante aclarar estos conceptos. Algunas confusiones suelen tenerse con estos temas porque no se está inmerso en. Cuando una persona tiene un accidente, nosotros somos totalmente desconocedores del tema y necesitamos empaparnos en información con este tema. No tenemos por qué hacer a estas personas a un lado, pensar que son incapaces, como si no pudieran hacer ninguna actividad que nosotros hacemos. Es bueno tener conocimiento del tema y aprender siempre un poco más, aprender a cómo tratarles, en especial nosotros como profesionales, cómo abordar esto, no solamente con las personas con discapacidad, sino con los familiares de ellos, a enseñarles a adaptarlos a esto que les está ocurriendo nuevo, porque no solamente es la persona que se queda sin la visión, sino también la familia que ahora tiene una persona que tiene que adaptarse a un mundo muy diferente, no es lo que antes era, ya puede sentirse como que esta persona es una carga, como que esta persona es un peso más, que tengo que ayudarle, que tengo que hacerle las cosas, que etcétera. Y aquí es donde empiezan los problemas familiares, las depresiones, los problemas para incluso recuperarse si es que existe la posibilidad, porque vienen todas estas emociones y mezcolanzas de cosas que no saben cómo manejar y cómo tratar, y para eso estamos nosotros como profesionales, para darles una guía de que tomen esto con naturalidad. Es un accidente, es evidente que hay muchos males y muchos problemas alrededor, pero se puede tratar, es algo que se puede uno acondicionar uno puede ser parte de la situación sin que se vuelva todo un drama y toda una controversia. Realmente para mí fue muy interesante poder hacer este tema, nunca había tratado con temas así, no me he topado nunca, al menos en mi experiencia como docente, niños con alguna discapacidad visual. Creo que lo más que me he encontrado son niños como yo que utilizan lentes porque tienen astigmatismo o no sé, estas enfermedades de la visión que son como las más comunes y que se resuelven con simples lentes. Creo que lo más que he llegado a tener son chicos disléxicos que confunden las letras, pero aún así con esfuerzo y dedicación ellos mismos pueden irse adaptando a la normalidad. Incluso sus propios compañeros se involucran en ayudarle al niño cuando lo necesita. Sí es muy incómodo muchas veces para ellos, porque sé que, por ejemplo, cuando tienen que exponer, ahorita que recuerdo a un alumno que tengo este año, y le toca exponer, le toca leer algo, le da mucho miedo, porque lee las palabras diferente, las lee al revés, o a veces se salta palabras, pero esa es la importancia de nosotros como mediadores en la sociedad, digámoslo así. Para mí, yo sería la mediadora en el grupo y en el niño. Entonces, ¿qué hice yo con este niño? Lo involucré al grupo y les dije, chicos, esto es algo que a él le pasa, es algo completamente normal, no por eso lo vamos a desechar, no significa que tiene problemas de ningún tipo más que problemas de visión. Entonces, cuando el niño se equivoca, sus mismos compañeros le ayudan de una manera
acertada, de una manera respetuosa. No, Samuel, no dice esto, dice aquello. Mira, estás aquí, te perdiste. Ellos mismos se levantan, señalan en la pizarra, está acá, o en la pantalla, está acá, mira, nos perdimos un poquito. Entonces ya Samuel vuelve. Entonces esto le da más confianza a Samuel para poder seguir trabajando, para poder seguir exponiendo sin miedo, aunque sepa que se va a equivocar, nadie lo va a juzgar. Y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como terapeutas en el momento que alguien llegue a consulta por justamente esto. El hecho de empoderar al niño o a la persona discapacitada es vital. Yo, gracias a Dios, espero nunca tener ningún tipo de accidente, pero yo nunca he sufrido por el hecho de tener lentes. Sé que muchas personas les han hecho bullying, porque no ve, porque 4 ojos, porque etcétera, porque esto y porque lo otro, y algo tan simple como una visión, porque yo considero que tengo una visión normal dentro de lo que cabe. Yo puedo hacer mis actividades cotidianas con normalidad, pero qué feo se ha de sentir una persona que realmente tiene una discapacidad y al respecto no puede hacer nada. O sea, no es como que pueda decir, voy a cambiar los ojos hoy para mañana y que ya no me estén molestando. Y es muy importante empoderar a esas personas en decirles, ustedes son personas completamente aptas, adecuadas a este mundo. El problema lo tienen las demás que no saben cómo tratarlo a usted. Y fue muy interesante, realmente el investigar acerca del tema me pareció muy curioso. Todas las partes que tiene el ojo, nunca había tomado tanto detalle para ver qué tantas partes tiene la anatomía del ojo, pero sí es muy interesante y muy importante también conocerlas. La ceguera y la deficiencia visual son cosas que pueden darse en cualquier momento. De un accidente lo puede tener cualquiera, y el tener esa información es sumamente importante para nosotros como terapeutas, para mí en mi formación como terapeuta también, y es muy bueno el hecho de poder prever cualquier tipo de situación que pueda ocurrir. Además que también me ayuda mucho como docente. Realmente toda esta información es formadora, sea como sea. Una investigación siempre nos va a dejar algo y cosas muy importantes, cosas que no sabíamos, o incluso a cambiar conceptos que teníamos antes que desconocíamos o teníamos mal enseñados. Entonces espero les haya gustado la exposición y en especial les haya sido de utilidad.